Me dirijo a usted a fin de informarle que a partir del día de la fecha, el bloque Convicción Federal, conformado por la senadora Carolina Moisés, la senadora Sandra Mendoza y el senador Guillermo Andrada, Catamarca, Jalil, deja de pertenecer al interbloque popular, que es el que conduce José Mayans. Ese bloque nuevo, que se desprende del interbloque, se vuelve un bloque transable. Lo interesante es el desafío que le representa esta manera de la política a quien quiere construir una verdadera oposición. Julio Grondona asumió el AFA en 1979. Falleció en 2014 después del Mundial de Brasil. Todo el tiempo que ha pasado, sumándole estos años posteriores, no hay un solo dirigente del fútbol argentino que haya pasado por tribunales a explicar nada, Pablo. En el medio ocurrió el FIFA Gate 2015. La Plaza Congreso, ahí es donde empezamos a ver una persecución lisa y llanamente. Ahí aparecen los primeros heridos de los compañeros, con algunas proyectiles de goma. Entre las motos y la infantería nos terminan rodeando, es donde nos terminan de ultimar y ahí es donde yo recibo el impacto que me dio en el ojo. Y cuando nos reducen ya, nos tiran al piso. En un momento le pregunto a un compañero y un compañero me dice: tenés el ojo cerrado. ¿Cómo se hace para desmontar ejércitos narcotraficantes con ese poder de fuego, que tienen control de los territorios, que vienen aplicando una política de terror sobre la población muy alta? Si el Estados Unidos le brinda el 80% de las armas al narco, no directamente, pero sin hacer los controles suficientes, y la principal clientela está en Estados Unidos, no es que no se puede, pero hay una pregunta que es hasta dónde se puede disminuir y si efectivamente se puede erradicar algo de esta magnitud que mueve semejantes cantidades de dinero, que no solo fentanilo, ¿no? O de repente el grupo que fue protector periodístico de aquel escándalo del FIFA Gate y que además apañó durante 20 y pico de años a Grondona, que le daba los derechos en exclusividad y sin licitación, ahora de repente empieza a encontrar que los dirigentes del fútbol argentino son aquellos que durante mucho tiempo miró para otro lado. Esta es claramente una operación que tiene que ver con la pérdida de derechos de la B Nacional. TIC no va a pasar el campeonato del mundo, no lo puede hacer, se quedó sin esos derechos también. El gobernador Sáenz parecen estar reclamando el PJ como estructura, parecen estar queriendo dar una pelea respecto de candidaturas futuras dentro de ese esquema y eventualmente relegar a lo que significa el kirchnerismo de esa disputa. Estamos hablando de entender la dinámica de la política en este momento, en un momento muy pero muy difícil, los requerimientos de la construcción política hacia adelante. El tiempo apremia y lo que está en juego es muy importante. Es el futuro no solamente de generaciones y generaciones, es el futuro de lo que hoy entendemos casi como nación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Hola Martín Granowski. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Guido Bamini. ¿Cómo estamos, Pablo Caruso? Bueno, en un rato nada más nos vamos a detener en el análisis de modelos, porque hay todos los días elementos, pequeñas escenas, fragmentos, metros cuadrados de nuestra realidad que nos animan permanentemente a por fin entender que esto se trata de confrontación de modelos, sobre todo vinculado a planes económicos. Pero claro, la contracara de todo eso tiene que ver con la representación política de esa disputa. Razón por la cual en la mesa de apertura del programa nos vamos a detener en la imagen o en la escena del día, que es esta. Señora Senadora Nacional María Carolina Moisés, juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente que os ha sido confiado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demande. Esta es la escena. Nos veía hace un minuto nada más en las escenas del capítulo anterior reflexionando sobre lo que había sido el corrimiento de ese bloque al que pertenece Carolina Moisés con otros dos senadores y senadoras del bloque popular, del bloque del peronismo. Y claro, no entendíamos cuál era la jugada que venía a continuación, lo acabamos de ver hoy en esta jornada. Martín, a ver, ¿qué pasó? Expliquemos bien qué pasó, porque quizá hay parte de nuestra audiencia que no termina de entender la dinámica legislativa y qué significa lo que pasó hoy con esas autoridades de la Cámara de Senadores. La dinámica está en discusión, digo, para decirlo primero, digo, en la respuesta, perdón, la primera pregunta tuya es que la dinámica está en discusión. Hay un bar. Sí, hay un bar que pidió José Mayans, el presidente del bloque mayoritario del peronismo, que dijo
esto que pasó es ilegal. Ahí hay una discusión. Cochería, creo yo, ese reclamo, cochería. Pero Es bueno, posible, pero bueno, es un reclamo y es una discusión política. Digo, esa es una discusión política abierta. Sí. Digo, política y no solo, porque si no todo se queda, si se judicializa. No, vos se decís judicializa. reglamentaria, institucional. Exactamente, por eso digo. Pero política. Sí. Porque si no, es lo que vos decís. Si no va, al muere y se termina la historia. Ujú. No sé qué va a pasar, pero esa es una discusión abierta. Esa es una parte. La otra parte es, siguiendo con eso, digo, el peronismo, el bloque mayoritario del peronismo, se quedó sin las autoridades que le correspondían. Vamos a ponernos en la posición de Mayans. Se quedó sin las autoridades que le correspondían. ¿Por qué? ¿Por número? Por número. Bien. Bien, esa es la posición de Mayans. Por primera minoría. Exacto, vamos a ponernos en eso, que claramente es primera minoría. Ujú. Porque vos hablaste de un bloque, y un bloque 3 no es primera minoría, eso está Claro. clarísimo. Digo, el otro bloque está desagiado, está achicado, está reducido, lo que quieras, pero sigue siendo un bloque importante, el bloque peronista en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Entonces, esa es una parte. Hay otra parte más, y yo no digo que no importa, digo otra parte más, y no quiero quedar mal con esto, ante la conciencia de nadie, ni ante la mía. Hay una parte que es moral o ética entre la representación, por supuesto. Eso existe, porque si no, seríamos todos cínicos, los dirigentes políticos serían todos cínicos, los periodistas cuando analizamos seríamos todos cínicos, y los ciudadanos y ciudadanas seríamos una manga de cínicos, es decir, la realidad no nos importa, los valores no nos importan, todo eso no interesa. Yo creo en eso, pero eso desde el punto de vista de la creencia, de los valores, de lo que O sea, sea. para Es lo decir, que me valga parece- en el tiempo que sea. Sí, sí, a mí eso me parece muy importante, yo aclaro eso. Hay me una parece muy ética de la importante. política que es Bien, importante. Ok, ahora, si en el análisis y en la práctica política, digo, el análisis periodístico y en la práctica política nos quedamos en eso, no entendemos nada o no hacemos nada, depende de los casos, seas periodista o te pongas en algún nivel de militancia política. O no entendés nada o no haces nada, porque eso no es lo único que vale cuando llega el momento del análisis y de la práctica. Claro. Entonces, ¿qué pasó acá? Y ahí acá habría que hacer historia. ¿Cuán lejana la historia? No lo sé, pero por lo menos hay algunas cosas que están claras. Hay una fragmentación del peronismo. Yo voy a decir cosas obvias, pero me parece que vale la pena puntualizar las cosas obvias. El peronismo se viene fragmentando, por un lado. Por otro lado, los gobernadores tratan de evitar que esa fragmentación los llene de esquirlas, o algunos gobernadores. Algunos gobernadores hacen eso, manteniendo el espíritu originario para el que fueron electos, el programa, el espacio político, etcétera, etcétera. A ver, Gildo Infran, del lado del peronismo. Gildo Infran, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Silioto, Melella. exactamente, y Melella en Tierra del Fuego. Y otros dicen, no, a mí me votaron, pero vamos a ser maleables en defensa de mi provincia. Los otros también hablan de defensa de y de su mi provincia. supervivencia Y política. de claro, por eso no, yo digo lo que dicen, Sí. lo otro es la supervivencia política, exactamente, es así. Cosa muy difícil de demostrar, por otra parte. Muy difícil de demostrar. Porque Puyaro, que venía jugando a media agua, si hoy fueran las elecciones, yo no sé lo que va a pasar en el 2027, Ujú. si hoy fueran las elecciones, es muy probable que los libertarios hoy ganen Santa Fe. Bueno, de hecho Hoy. le fue muy mal en Como las pasó elecciones. en las últimas Como elecciones. pasó en las últimas Claro. elecciones. O sea que no la tenés comprada cuando querés ser la copia mala de Milei, porque ante la cuando la copia original le va bien en términos de votos, vienes un 40%, Esperá, y no igual un no es que se 75%. pintan de violeta, es que se prestan a cierta funcionalidad, el juego de la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Sí. Hay un intercambio Sí. y en ese intercambio creen salir ganando por lo menos en el metro cuadrado. Esa es una parte, pero hay otra parte que lo planteó Carlos Tomada cuando estuvo acá hablando de la ley de reforma laboral, Sí. que me parece interesante en relación a lo que vos decís, Pablo. No se digo, hay una parte de toma y daca. La política tiene una parte de toma y daca. Bien, esa es una, o sea, me conviene a mí la supervivencia de mi provincia y mi propia supervivencia política, porque pierdo el electorado que está con mi ley. O en todo caso Claro. no tengo obra pública y entonces el electorado me castiga a mí en lugar de castigar al gobierno nacional. Pero la primera parte es interesante, porque Bien. las encuestas dicen que en las provincias Exactamente. Milei mantiene Bien, perfecto. bastante. Perfecto. Ahora, Carlos Tomada dijo, sentado acá, Ujú. acá a la derecha mía, a la izquierda de su pantalla, señora, como se decía en la prehistoria, Carlos Tomada dijo acá que lo que él estaba empezando a ver y le preocupaba es que empezaba a haber coincidencias ideológicas de algunos. O sea que yo no sé si no hay en una Está parte bien. una violetización ideológica. Sí. O si no la había de antes.
Y a su vez, históricamente esto existió, porque en la Argentina existió el menemismo. A ver si te entiendo bien. Vos decís, Sí. hay una parte del ajuste que sienten Sí. que había que hacerse, mejor que lo haga Milei, Sí, y una parte de reforma laboral a la baja, sí. que también le viene bien. O que le viene bien o que están de acuerdo. O que están de acuerdo. O que están de acuerdo. Está bien, está muy bien eso. O que están de acuerdo ideológicamente, que están de acuerdo por convicción. No que esté están de bien, acuerdo no que por esté bien eso. convivencia. Está muy bien apuntarlo. No, digo, Sí. no, yo estoy en contra de eso, digo, si yo tengo que opinar, pero no importa, digo, como decía mi papá, Pablo, a mí no me consultan, diría mi viejo en este caso, que era una frase que usaba mucho, ante cosas donde en las que Sí. no podía hacer nada. Digo, esa es una parte. Entonces, las fragmentaciones, uno dice no hay liderazgo, pero los liderazgos tampoco se construyen en un día. Digo, desde el punto de vista del campo nacional, vamos a ponerlo en términos amplios, es una desgracia. Voy a opinar esto. Bien, ok. El punto es que se hace ante Claro. eso. Ante eso. Porque hay otra parte de esto. Cuando el peronismo ganó, en los últimos años, con Néstor Kirchner, con Cristina I, con Cristina II, como dicen los brasileños, con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ganó con una parte de todos ellos también. Si no, no ganan las O sea, los elecciones. necesitas para ganar. Si no, no ganan. Digo, ellos por ahí no son, el ellos es con nombre y apellido. No sé si el ellos es Jalil, aunque Jalil es gobernador. Sí. Yo no sé si el ellos es Jalil. Digo, hablo de un sector maleable, variable, incluso de centro derecha o de derecha. Ahora, cuando Lula tuvo que ganar, digo, para problematizar las cosas y hacerlas más complicadas de lo que son, o en todo caso para contar lo complicadas que son, Lula gobierna con Geraldo Alckmin de vicepresidente, que fue su contendiente 2 veces, que viene del centro derecha y que fue gobernador de San Pablo, y hoy es su vicepresidente. Está bien, pero ahí me parece nos vamos metiendo en la segunda parte de este, Sí. de este debate, que no, ni empieza ni termina acá. No, totalmente. Ni en esta escena ni en este programa, por supuesto. Que tiene que ver con cómo construís vos una hegemonía interna, un liderazgo, Exacto. una correlación de fuerzas que haga Sí, que vos sí. conduzcas eventualmente ese Exacto, proceso tal cual. con esos maleables. Antes de Y seguir hablo- este sí, análisis dale. con Martín, Sí. vamos a ver qué respondió José Mayans. Recapitulemos, se lo llevó puesto el oficialismo al peronismo en el Senado, sobre todo conectando con estos sectores que hasta hace un rato nada más defendían los valores de todo ese bloque popular o del Frente Nacional y Popular, etcétera, etcétera, a rajatabla. Le voy a contar algo, una anécdota de Carolina Moisés. Cuando era diputada, en el bloque, quienes estaban a su alrededor fueron testigos de que si algo se osaba decir en crítica a Cristina Fernández de Kirchner, Carolina Moisés era implacable en esa crítica. No dejaba pasar ni un pensamiento, ni una reflexión alrededor de posiciones, decisiones que tenían que ver con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. De esos personajes estamos hablando, coincido con Martín, no tienen ningún sentido los nombres propios. Estamos hablando de posiciones políticas y construcción de mayorías. ¿Qué decía José Mayans, el titular del Bloque Popular, después de conocido esta repartija de autoridades en el Senado, con el que ese bloque se quedó sin nada? Bueno, árbol que nace torcido nunca su tronco endereza, dice el Martín Fierro. Esto ya nace torcido, presidente, porque acá el lema es: tengo números y hago lo que quiero, no respeto el reglamento, no respeto la representación de 21 senadores, más que lo único que me importa es cómo llevo adelante este atropello hacia un sector importante de la política argentina, una falta de respeto a un sector importante de la política argentina. Obviamente que, teniendo en cuenta los antecedentes de la presidenta del Interbloque, una persona que atropella sin ningún problema, está acostumbrada a no respetar la ley, está acostumbrada a no respetar el reglamento, y la verdad que esto no lleva a nada bueno. Siempre en política, primero, cuando se tiene la fuerza, así se tenga la fuerza total, en primer lugar es para cumplir con la Constitución y con las leyes. Y en segundo lugar, tener gestos para conciliar. Bueno, ahí estaba José Mayans en la parte que Martín decía, entre institucional y reglamentaria, pero también algo de la ética y los valores. Bien, esto ocurrió. Bueno, una cosa más que Sí. me quedó de lo anterior, sobre el tema del liderazgo.
Yo además creo, sobre el tema del liderazgo, que hay una especie de comodidad en general, que es, yo me quedo, en la política, ¿no? Y en la política del peronismo, yo me quedo así hasta que se resuelva el liderazgo. Vamos a suponer que el líder o la lideresa surgen. No le pongo nombres, no interesa. Hablo de liderar, de una figura fuerte que se vea como presidenciable. Vamos a suponer, digo, obviamente está Axel Kicillof en danza, digo, está todo claro, pero no hablo solamente de eso, no importa quién, cualquiera. Surge. Y nadie construyó nada. ¿Del aire va a venir todo? ¿Liderar qué? ¿Liderar qué? No hay movimiento, no hay organización. No hay programa. No hay programa. Porque uno podría decir, Milei surgió así. Claro. Y fue presidente. Sí. Pero, digo, tenía ciertas ideas o cierto programa. Totalmente. Sí. No, sí, o con herramientas que no sé si son compatibles con una base ideológica antagónica, digamos. No construiste nada. Entonces hay una especie de comodidad analítica y de práctica política, de nuevo, que es, miramos así y esperamos, che, no hay líder o no hay lideresa. Claro. Y nos quedamos mirando y decimos, que joda, que no hay. Y entonces otro dice, no, que joda, no, que cagada, y se van sumando los adjetivos o sustantivos y viene la pasividad. Bueno, del otro lado aparece La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, la jefa del bloque, que por supuesto ve la escena y construye. Y postea esto. Ups. Y aparece la escena del Senado. Lo que está diciendo Patricia Bullrich es, miren cómo los soné, ¿no? Los caminé a todos. Y finalmente las autoridades queda excluida de las autoridades de la Cámara la primera minoría, y además la posibilidad de construir una mayoría muy importante, tan importante por supuesto, conectando con todos estos sectores, cercana a los 2/3, que le permitiría, entre otras cosas, ni más ni menos que nombrar jueces de la Corte. Y varias otras cosas más que requiere el Senado o los 2/3 el Senado. Bueno, en medio de todo esto aparecen los personajes. Y entonces uno de esos referentes es Raúl Jalil, el gobernador de la provincia de Catamarca. Y vean lo que plantea Martín respecto de la lectura de cada uno de estos personajes y lo que creen necesario eventualmente para ocupar esos lugares. Cristina Pérez lo entrevistó, le hizo una pregunta muy concreta. ¿De qué manera funciona el Jalil para la aprobación de la reforma laboral? ¿De qué manera colabora o le favorece esta reforma laboral a su provincia? Escuchen por favor lo que no dice o todo lo que no dice Jalil. Bueno, yo creo que la reforma laboral, hoy lo hemos charlado en algunos momentos, una nueva era, con la inteligencia artificial, con la robótica. En el caso de su provincia, ¿en qué lo beneficia la sanción de la reforma laboral? Bueno, nosotros primero es muy importante porque nosotros, junto con Gustavo Sáenz, Carlos Sadí de Jujuy, Marcelo Rego de San Juan, y Alfredo Cornejo de Mendoza y otras provincias que tienen como Figueroa y bueno, el TICNEC Petróleo Santa Cruz, es muy importante la estabilidad de la macroeconomía, porque las inversiones en la minería son a muchos años, no es como sembrar maíz o sembrar soja. Entonces, estabilizar la macroeconomía, algo que lo habíamos hablado cuando Gerardo Zamora era gobernador, o sea, nosotros los gobernadores nunca gastamos más de lo que entra, o sea, creo que eso está bien, hay muchos gobernadores que apoyamos, a nosotros nos favorece generar trabajo. Para eso sabemos que hay un camino difícil, supongamos ahora se está cambiando la matriz económica del país. La nada misma, después habla de paneles solares. Es una cosa impresionante, es como si no le importara para nada tener que argumentar posiciones a favor de la reforma laboral. Parecía que lo único que le importaba a Jalil era nombrar muy rápido al resto de los gobernadores con los cuales se están construyendo un espacio. Y bueno, esa es una lógica de construir la política. Ahora el desafío, y les pregunto, el desafío viene del otro lado. Bueno, ¿cómo construís una mayoría que te gane una elección, pero al mismo tiempo que a la vuelta de la esquina no te defeccione ideológicamente y te permite una reforma como esta? Yo creo que lo segundo siempre puede pasar, vamos a ser claros. Que defeccionen. Sí, digo, para no ser irreales y para no ser ahistóricos. Eso existió siempre y existirá siempre. Porque además la política la hacen seres humanos. O sea que eso, claro, el que piensa que el hombre es bueno por naturaleza y siempre es bueno, es otra cosa. Yo no pienso eso. Pero eso es una discusión filosófica larga, digo. No es que la gente nace buena y sigue buena y a veces se equivoca o a veces
traiciona, digo, porque es la gran palabra de este momento. Yo creo que si el análisis político se centra en la traición, estamos embromados. Digo, no es que no exista, digo, pero si se centra en eso, estamos embromados. Insisto con la construcción. Digo, la defección puede existir siempre. Ahora, si vos construís y tenés una solidez, primero defeccionar en ese caso produce más costos. Ahora hay menos costos porque hay desorganización y por la fragmentación. Y hay menos costos porque la política dentro del PJ se basó en las intervenciones. Entonces, las intervenciones en los PJ provinciales no resultaron en ninguna victoria del peronismo en la provincia, al contrario, eso fue otro de los desastres. Eso no es construir, digamos. Claro, eso no es construir, exactamente. Casi que forzar una construcción que te genera más antipatía que... Yo la conocí, yo la traté a Carolina, me gustaría traerla al programa a Carolina Moises, me parecería interesantísimo. Bueno, yo la traté mucho a Carolina Moises en una época en que yo escribía en Página 12 sobre una mafia judicial en Jujuy que estaba relacionada con un grupo que se llamaba Los Nochetti. Nadie hablaba de eso en ese momento, nadie hablaba. En Jujuy, nadie hablaba públicamente, con la única que pude hablar es con ella, que hablaba en contra. No viene al caso los detalles, eran detalles pesados, muy pesados, y había que animarse en Jujuy. No yo escribía, pero digo, había que animarse en Jujuy porque hay una cosa física cuando estás ahí al lado. Cuando tenés la mafia al lado, el tema es físico, no abstracto, y te apretan, digo. Y ella lo hizo. ¿Qué fue de aquella Carolina esta? No sé, sería interesantísimo que ella misma lo explicara. No lo estoy diciendo en términos retóricos. Realmente lo interesante, y más allá de esos nombres propios, es cómo haces para construir, es el gran desafío, ¿no? Construir una mayoría que te permita ganar una elección en un país, o por lo menos yo diría casi en una región, donde hay desde la reforma del 94 se arma el balotaje para que no ganen ciertos sectores, para que se aglutinen del otro lado, y que después no te pasen estas cosas. Pero bueno. Te va a pasar alguna parte de estas cosas. El tema es que te pasen y no te destruya. Y para eso tenés que tener algo más sólido, que es lo que no tenés hoy. Bueno, vamos a seguirla y vamos a ver la contraparte de esto. ¿Qué es lo que hay que representar? Bueno, lo que hay que representar es lo contrario al modelo actual, que va mostrando con muchísima claridad de qué está hecho y cuáles son sus consecuencias. Hoy se conoció el indicador de actividad económica, el estimador de actividad económica, se le denomina EMAE. Después lo vamos a analizar un poco más en detenimiento con Guido Bambini, por supuesto. Pero ¿por qué es importante? Es importante porque lo que empieza a mostrar es algo que se viene diciendo, o que venimos diciendo, con bastante nitidez, pero que empieza a quedar muy en superficie. Acá estamos viendo, es un chino, no importa, pero estamos viendo cada una de las actividades que tuvieron crecimiento en su actividad y que le dieron un nivel positivo a la actividad económica de 3,48%, que el presidente Javier Milei hoy lo festejó y mucho en redes sociales. Y entonces uno tiene que hay un crecimiento muy importante de agricultura, ganadería, caza, 32,2, muy importante. Intermediación financiera, 14,1. Y por allí hay electricidad, gas, es decir, energía, en 10,7. Básicamente es lo que más sostiene el crecimiento, no solamente por el número, por el indicador, sino por cómo pondera en el nivel general, cuánto pesa en el balance. Pero miren lo que decreció. Decreció hoteles y restaurantes, gastronomía, digamos, en términos generales, el consumo minorista y mayorista, y sobre todo estamos hablando de la industria, de las manufacturas, muy para atrás. ¿Y qué es lo que vienen sosteniendo Hernán y Guido en QR desde hace mucho tiempo? Desde hace por lo menos 2 años, cuando arrancó el modelo Milei. ¿Cuáles son efectivamente las actividades que generan empleo, que generan dinámica interna, mercado interno, mejores salarios, mejor empleabilidad y que terminan generando un proyecto inclusivo, un proyecto de inclusión? No que solamente algunos ganen, porque el número te puede dar positivo. La torta puede ser incluso un poco más grande. Vamos a ver qué dice el PBI en las próximas semanas. La torta puede ser más grande. El problema es quién se la come. Y sobre todo, quiénes quedan jugando el partido para poder dar esa discusión. Acá no hay ninguna sorpresa. Todo marcha de acuerdo al plan. Este es el modelo y lo dijo Milei desde siempre y lo repitió en los últimos meses. Vamos primero a una entrevista de Milei de diciembre de este año, perdón, de diciembre del año pasado, diciembre 2025. Escuchen con atención los sectores que pondera Milei. Con todo lo que estamos teniendo en materia de
ya sea minería es lo que tiene que ver con el cobre, que podríamos exportar. Chile exporta 50.000 millones de dólares, nosotros 4.000, miren, todo lo que tenemos para multiplicar por 12 veces y media. Los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear, con todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, lo que tiene que ver con nuestro campo, ¿sí? Entonces, fíjese, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Avalancha de dólares, dijo el presidente en el último diciembre, y vieron los sectores que describió. Efectivamente, los que están creciendo. No hay sorpresa, hay modelo. Hablaba de las tierras raras, de los nuevos minerales, etcétera, etcétera. Hablaba de vaca muerta, de energía. Y hablaba también de agricultura. Más, lo posteó el presidente, también hace relativamente poco tiempo. Miren lo que dice. Un tuit que habla de otras cosas, legislatura de Mendoza, sorpresa de nadie, el kirchnerismo la acompaña. Aún así confiamos que el proyecto se apruebe, es lo más cerca que he estado de poner en marcha definitivamente la minería en Mendoza, etc. Y miren esto, esta nueva Argentina crecerá de la mano de los 3 principales vectores de la economía, el campo, la energía, la minería. Es exactamente lo que hoy festeja el presidente, es lo que da un crecimiento de la actividad económica. Los motores son estos sectores, lo que hay que preguntarse es cuál es la consecuencia de un país en el que el proyecto del gobierno efectivamente avanza, porque no es que le está yendo mal, no es que las cosas no están saliendo como el gobierno quiere, están saliendo como el gobierno quiere, y eso es muy importante para tener conciencia cuando hablamos de comparar modelos, cuáles son las consecuencias de cada uno. Consecuencias que estamos viendo día a día, semana a semana, en la realidad de la vida de trabajadores y trabajadoras. Vamos a repasar entre hoy y ayer 4 escenas que explican y muestran quiénes son los ganadores de este plan, más bien los perdedores. Miren, vamos a hacer un repaso muy rápido. Por la caída del consumo, denuncian que Quilmes abrió retiros voluntarios y planea recortar 60 empleos. Plan para achicar un 30% de los puestos de trabajo en la fábrica donde se produce la cerveza Corona. El gremio afirma que es por la caída del consumo. Seguimos. Cerró Masterlejas, 54 empleados despedidos y oferta de indemnización parcial. Crisis industrial en San Luis. Ponen alerta a los gremios del sector. Miren esto. Petroleros denuncian, esto es de hoy. Petroleros denuncian que YPF busca reducir un 60% del personal de los yacimientos convencionales en Rincón de los Sauces. ¿Saben por qué es importante esto? Porque incluso los sectores que le va bien, como la energía, también destruyen empleo. Porque acá hay una competencia entre nuevos yacimientos, viejos yacimientos, en el suma y resta, hay gente que se queda sin laburo. Es imposible pensar que alguien que cierra un comercio en Lanús se va a ir a trabajar a Vaca Muerta o a una mina, pero encima, además, nos genera esos puestos de trabajo. Esto es de hoy. Una más. Efecto dominó. Hubo despidos en Tex Fabric, proveedora de tejidos industriales para FATE, y hay temor de réplicas en más proveedores. ¿Qué es lo que está pasando? Cierra FATE. Y entonces, lo que solemos decir, empleos directos, los 920 laburantes de FATE. Pero también todas las empresas proveedoras que trabajan para producir insumos que FATE necesitaba y que también empiezan a despedir. Esta es la realidad de un modelo al que le va bien en términos del gobierno. No lo decimos nosotros a simple vista, periodistas muy generalistas del asunto. Miren esta nota de ámbito financiero y miren una textual. La economía creció 4,4% en 2025, diciembre trepó fuerte, impulsada por el agro. Ahora vamos a ir a Guido Bambini y nos va a explicar un poco más. Pero miren esta cita al abogado laboralista e investigador Luis Campos. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Luis Campos, expuso el problema que significa para la economía el hecho de que los sectores ganadores del modelo Milei no estén generando empleo. Por ejemplo, en petróleo y minería la producción avanzó 16% entre 2023 y 2025, pero la cantidad de puestos de trabajo formales se redujo 3,3% en el mismo periodo. En el mismo sentido, intermediación financiera trepó 18,7%, pero perdió 2% del empleo registrado.
Mientras tanto, el agro sí sumó nuevas fuentes laborales, 1,9%, 2%, pero miren el crecimiento que tuvo, casi 41%. Quiere decir, no me saques el cuadro, pero quiere decir que aún los que ganan, lo que decíamos recién, destruyen empleo o no crean lo suficiente. Esta dinámica muestra serias dificultades para absorber los puestos que se están destruyendo en sectores golpeados, como la industria y la construcción, donde se perdieron casi 120.000 empleos en términos netos. No se pierden empleos o se destruyen empleos porque, bueno, qué sé yo, las cosas no salieron bien. No es que FATE no hizo las cosas bien. No estoy defendiendo a Magallanes Quintanilla ni de cerca. No es que a Granja Tres Arroyos las cosas no le van bien. No es que Aires del Sur, empresa de aires acondicionados que tienen la planta tomada en Tierra del Fuego, no hicieron las cosas bien. Es sistémico. Este es el plan. No hay sorpresa. Lo dijo Milei una y otra vez. ¿Qué es lo que tiene que... Acá viene la pregunta que nos hacíamos en la mesa de apertura. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que quienes representan, los perdedores de este modelo, o representan otro modelo, del espacio político y tengan el nombre que tengan, logren un discurso, una fuerza, una capacidad de acción política que ponga aún más claro para sectores más vastos de la sociedad que más allá de cuánto se odie o no se quiera a un nombre propio, a una conducción, a un partido, a una bandera política, lo que fuera, acá la discusión tiene que ver con cuáles son las políticas públicas que hacen mejor vivir a la gente y cuáles son las que hacen peor. Cuáles conducen a una porción significativa de personas que pueden aspirar a un crecimiento en su propia vida, a tratar de superar etapas, el crecimiento social, y cuáles son los modelos que en realidad están preparados para un 20-80. 20% va a poder vivir dentro del modelo, el 80%, el resto no, va a vivir muy mal. Ahí aparece la resistencia de los ajustados. Hoy por hoy la respuesta parece estar, siempre es combinada, pero parece estar más cerca de que la gran mayoría de la sociedad entiendan que cada vez le va peor y empiecen a conectar puntos que la eficacia de la representación política o de la discursividad política. Nunca es una cosa o la otra, siempre se van encontrando. La virtud de la política tendrá que ver con tratar de evitar la mayor cantidad de sufrimiento de la sociedad y poder generar un movimiento contracíclico a este modelo que le ponga por lo menos reparos o le haga frente. En eso parece que andamos. Ahora, en estos tiempos parece estar muy claro todo, donde todos los días hay noticias como las que acabamos de leer, donde cada mes que pasa las familias están más endeudadas, las empresas también, y donde el modelo se recuesta cada vez más sobre la valorización financiera, la timba, que sobre el incentivos, para que los empresarios que tienen el objetivo de ganar plata en una sociedad capitalista tengan incentivos para invertir, para contratar, para respetar derechos laborales y sobre todo para pagar buenos salarios. Para que a su vez los trabajadores puedan consumir, ir al negocio del barrio, ir al zapatero, irse de viaje, comprar un auto, comprar un aire acondicionado, etcétera, etcétera. No parece tan difícil, juegan otras cosas siempre, pero este 2026 arranca con este desafío bien claro. Es el modelo estúpido. ¿Se acuerdan la frase, no? Es la economía estúpida. Es el modelo. Y cuanto más claridad haya sobre que este es el centro del debate, más podremos correr ciertos prejuicios a la hora de entender cuáles son las políticas públicas que más favorecen a las mayorías y cuáles no, cuáles son expulsivas. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Detrás de esto hay un gobierno nacional que viene planteando el tema de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Ridículo que paren el fútbol porque hay dos personas que llamadas por la justicia es confundir la institución con sus conductas. Esta reforma pretende eso, que los trabajadores sean cosas. Es una vuelta a la esclavitud. La transformación profunda que está viviendo la Argentina es política, es económica, es cultural, pero sobre todo es moral. Muchos habían perdido la esperanza. Pensaban que no iba a pasar, que era todo mentira. Y acá está. Las armas de decreto. Pudieron destruir al doctor Centeno, pero no pudieron destruir la ley. Ahora, sin ejércitos, sin desapariciones,
se puede hacer y con el voto peronista. Esto es atroz. Muchos gobernadores que apoyamos, que a nosotros nos favorece generar trabajo. Ahora se está cambiando la matriz económica del país. Estamos acompañando nosotros, supongamos, la industria textil. Bueno, hoy hay que ser muy eficientes. Tomamos gente cuando el mostrador vende. Y hoy por hoy ni siquiera se vende alimento. Imagínate cómo se va a vender textil. Empleados que tienen desde 20 años para arriba de antigüedad, entonces no quieren perder. Por otra parte, salida laboral no hay. Somos 113 personas que hoy estamos adentro de la planta esperando una respuesta, una solución para nuestro problema. Cierra más de 50 kioscos por día. ¿Lo ves con tu kiosquero que cerró de la esquina o que va a cerrar? Porque este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido. Yo viví en España y yo sé lo que vale la comida, sé lo que vale un alquiler, sé lo que vale pagar la luz, sé lo que vale pagar el gas. ¿Cuál es la diferencia? En España el sueldo es 1.000, 1.200 euros. Si vos acá en Argentina ganás 200 euros y el costo de vida es el mismo, explícame cómo sé. Entre el alquiler y la tarjeta tenés que decidir a veces, sí. ¿Tarjeta para comprar comida también? Sí, claro. Pero no solo eso, también el colectivo, los impuestos, el alquiler. Es el cambio que dicen, tenés que tener 3 trabajos, no estar en tu casa, no tener familia, ¿para qué? Yo quisiera saber a alguno que lo votó, a ver qué también está. ¿Alguien lo votó? Está bien. Fuerza. Fuerza a todo el mundo, los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Bueno, entre tantas voces de la jornada aparecía la del gobernador Quintela. Habría que ver, ¿no?, si esa es la discursividad efectiva para esa interpelación, esa responsabilidad de la oposición que recién estábamos comentando, o son expresiones descolgadas. No lo tengo claro, no sé cuál es el próximo movimiento de los gobernadores que mencionaba Martín, que están evidentemente representando otra cosa. Quintela, Silioto, Kicillof, Melella, Infran, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay que hacerse preguntas sobre eso, porque parece dejarle la pelota picando a las acusaciones de desestabilizadores, golpistas, etcétera, etcétera. Si no tiene nada a continuación y es solamente esa provocación, no termino de entender el sentido, pero bueno, son solamente algunas opiniones. No, porque además, perdóname, hablando de desestabilización, la última cifra de todas las provincias no es la única, pero es la que recuerdo porque es la mayor en eso. La deuda nacional ya está en 22,2 billones, ¿no? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Claro. Adeudado. Claro. Adeudado. Y leí el dato hablando 22,2 billones. Hablando de La Rioja, de ceros infernal. Creo que es La Rioja que tiene la proporción de empresas destruidas más importante del proceso. Es la lista que en relación a su población. Guido con vos el otro día allá en la pantalla hicieron eso y La Rioja figuraba del sector textil. Con peso. Claro, del textil. En La Rioja, sí. Bueno, ahora vamos a volver sobre esto. Claro, la situación se va explicando en retazos de una manta que a veces nos cuesta ver por completo. Son los sectores muy castigados por las políticas del gobierno que de a poco van comprendiendo que hay un denominador común, que es efectivamente ese modelo. Y si algo lo logró en su momento fue la movilización por el financiamiento universitario. ¿Se acuerdan? 2 movilizaciones muy, pero muy importantes. Y lo que está pasando en este momento con el nuevo proyecto que impulsa el gobierno de financiamiento universitario me hace acordar, hay que pelar el documento, yo ya lo sé, a Ale Lutier. ¿Se acuerda? Don Rodrigo Díaz de Carrera, un conquistador que iba a fundar Colombia. Pero Colombia ya estaba fundada y él no lo vio. Es parecida la situación, porque el gobierno impulsa un proyecto de ley de financiamiento universitario cuando hay una ley vigente ratificada por el Congreso y que el gobierno no cumple. Es importante, además, y vamos a charlar ya con una autoridad de la Universidad General Sarmiento, este comunicado del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, es uno de los sectores que están peleando por esto. Después están los docentes, están los no docentes, pero que publicaron este comunicado, que me parece dato importante porque muestra que se aglutinan las universidades alrededor de este pedido. El CIN exige el cumplimiento de la actual ley de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional exige una vez más el inmediato cumplimiento de la ley vigente, recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y la urgente convocatoria paritaria docente y no docente, es decir, incorporan en la causa los docentes y no docentes.
y además el financiamiento, por supuesto, que les corresponde a las universidades. Está Germán Pinazo con nosotros, es el vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento y acaba de venir del Congreso porque hubo una reunión con diputados y diputadas. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Primero, ¿qué diferencias hay entre esta ley que propone el gobierno de financiamiento universitario y la ley actual? Ahora voy sobre eso. Me gustaría agregar algo a lo que dijiste, que es que no solo la ley ha sido votada por el Congreso, ratificada por el Congreso, ha resistido un veto, sino que tiene el Consejo Interuniversitario Nacional, ha presentado un amparo y tiene una medida cautelar que está vigente en diciembre que le obliga al Poder Ejecutivo a pagarla. El Poder Ejecutivo no solo está incumpliendo una ley doblemente ratificada por el Congreso, sino que está desoyendo un fallo que obliga, independientemente que el Ejecutivo tiene derecho a apelar ese fallo, pero le obliga a pagar y el Ejecutivo está incumpliendo tanto lo que ha dicho el Poder Legislativo como lo que dice el Poder Judicial, y contando, sigue incumpliendo. Básicamente la ley de financiamiento universitario supone la recomposición de salarios, de gastos de funcionamiento, de becas. La ley actual, la vigente. La ley que está vigente aprobada y que tiene un fallo judicial que ordena su cumplimiento. A mí, además de esto, de comparar la ley vigente con la nueva ley de financiamiento que promueve el Poder Ejecutivo, me gustaría dar un argumento de por qué, además de que el simple hecho de incumplir un fallo judicial reviste una gravedad institucional enorme, es casi una provocación los argumentos que da el Ejecutivo, tanto los que dio en ocasión del veto como los que dio al apelar el fallo judicial, el amparo. El Ejecutivo básicamente lo que dice es que la ley de financiamiento, que el Congreso no le dijo al Ejecutivo cómo financiar la ley. La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado el año pasado que el costo total de la ley de financiamiento universitario para el 2025, tanto en recomposición de salarios, como de gasto de funcionamiento, como de becas, rondaba el 0,23 del PBI. En la misma semana en la que el Ejecutivo le dice a la sociedad que no puede cumplir la ley porque no tiene esos recursos, 0,23% del PBI, presenta una ley de reforma laboral en la que le dice al Congreso que puede prescindir de recaudar casi un punto del PBI. Después, por supuesto, por las negociaciones, por los impuestos coparticipables, esa reducción en la recaudación terminó siendo de 0,5, el doble de la ley de financiamiento universitario. Pero lo que constituye no solo un claro acto autocrático por parte del Poder Ejecutivo, sino una provocación, es que el argumento por el cual el Ejecutivo desoye al Congreso y al Poder Judicial es que no tiene plata, pero en la misma semana en que dice que no tiene plata, le dice al Congreso que no le había pedido una ley de reforma laboral, que puede dejar de recaudar 4 veces la plata que necesita para cumplir una ley. Se puede desfinanciar, claro. Es una cosa... Yo quisiera que nosotros y nosotras no naturalicemos un hecho de esa gravedad, digamos. Es una gravedad por donde se lo mire, es una tomadura de pelo al conjunto de la sociedad. Y ahora sí... Y un refuerzo del proyecto de suma de poder público. Sí. Que viene del decreto 70 del 2023 en adelante como línea del gobierno, ¿no? Ahí había un decreto, acá hay un acto que en los hechos constituye eso, digamos. Yo no soy no hace falta ser un gran teórico del derecho constitucional para entender que si hay un amparo vigente, una ley, y que el propio Ejecutivo dice, me sobra 4 veces lo que esta ley me reclama, pero no la voy a pagar. No la voy a pagar. No tengo ganas, no la pago. Lo mismo con discapacidad, lo mismo con tantas otras cosas, ¿no? No la pago. No la pago, pero me sobra la plata para pagarla, está diciendo el Poder Ejecutivo. O sea, no quiero pagarla. No quiero pagarla y no me importa lo que digan ustedes, ni lo que diga el Poder Judicial, La ni conclusión nada. de lo que vos decís es no la pago y no quiero pagarla y hago casi exhibicionismo de que no quiero pagarla. No tengo que ser tampoco un gran hermeneuta para interpretar entre líneas. O sea, y me cargo 2 poderes del Estado, digamos. Ajá. Entonces eso yo no quisiera naturalizarlo. Creo que es un error pensar que las coyunturas políticas son eternas, digamos, ¿no? Pensar que porque el Ejecutivo ganó una elección puede pasar cualquier cosa, me parece que no lo tenemos que naturalizar. Y en ese sentido ha habido un montón de maniobras periodísticas tratando de instalar que algunos rectores o rectoras estaban... Rectores somos funcionarios coyunturales del sistema universitario. Perdón, ¿que estaban qué? Negociando una ley. Hoy apareció una nota periodística que decía eso, por suerte no, porque el Consejo Interuniversitario sacó un comunicado, porque varias autoridades fuimos a la Cámara de Diputados a una reunión que convocó un interbloque de la Cámara a manifestar esto mismo que yo te estoy manifestando acá, digamos, pero hay una idea ahí de que supongamos que hay alguna autoridad que coyunturalmente ocupamos un lugar, un cargo en una universidad, podemos nosotros también desoír al Poder Legislativo. Además de que no está en nuestra voluntad hacer eso,
no están dentro de nuestras facultades, digamos, ¿no? Y como vos bien dijiste, hubo toda una sociedad que reclamó una ley de financiamiento universitario y hasta donde yo recuerdo vivimos todavía en una república y esos poderes tienen una legitimidad. Ahora, vos también me preguntabas por la comparación. Claro, ¿cuál es la trampa? ¿Qué es lo que el gobierno quiere...? No, yo lo que creo también, sin ser una gran interpretación, tengo la sensación de que esto es una interpretación puramente subjetiva. Acá hay motivos de... Hay una cautelar que no se cumple, hay funcionarios a los cuales seguramente les vaya a caber consecuencias judiciales por incumplimiento de sus deberes en términos personales y me imagino que hay un intento de con esta nueva ley que quede abstracta la ley anterior y que caiga la medida cautelar. Ahí habrá que hacer varias discusiones también jurídicas, pero por lo pronto hay una ley vigente. Hay una ley vigente y una medida cautelar y que el Ejecutivo ya hace desde septiembre que debería estar pagando lo que la ley dice. Ahora, la nueva, yo mencionaba, es casi una provocación los argumentos que utiliza para no pagar. Bueno, esta nueva ley de financiamiento universitario es otra provocación más, porque este nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, si uno compara, por ejemplo, el renglón sustantivo del recorte presupuestario del sistema universitario han sido los salarios. Para recomponer los salarios a los niveles en los que estaban en noviembre del 23, el mes anterior al que asuma el gobierno nacional, los salarios deberían subir más de un 50%. A valores de hoy, los salarios necesitarían un aumento superior al 50%, la pérdida 55%, del 50%. No, en realidad, por eso, depende en qué mes te pares. Si vos te parás en noviembre del 23, es una pérdida cercana al 40%, para llegar a ese nivel tenés que multiplicar hoy por 1.55, 1.6, depende como la última inflación que tomes, y también estamos tomando una inflación que sabemos que está subestimada. Sí. O sea, los salarios necesitan una recomposición superior al 50%. Bien. Ahí todos a valores de hoy. ¿Qué dice el nuevo proyecto de ley? Que va a haber una recomposición del 12,4%. O sea, de una... La cuarta parte. Quinta parte, más o menos. Sí, una quinta parte en cuotas, a pagar en todo el año. Con lo cual no va a haber ninguna recomposición, porque lo que va a haber... en todo el año. A pagar de acá a septiembre, más o menos. O sea, menos que la inflación proyectada. Que... digamos, es 20%. Además. Bueno, en el proyecto de presupuesto ya proyectan el 10%, pero arrancó el año con un 3, digamos. Una pérdida para atrás y una pérdida para adelante. Dos pérdidas. No existe el 10%. No hay una recomposición. No hay una recomposición. No, hay una pérdida. No, una consolidación de una pérdida. El proyecto de ley incluye la recomposición del 12 más un compromiso convocar a paritarias. Pero es gracioso porque alguien que te viene dando 0 y que, digamos, se compromete a seguir dándote 0 y a recomponer. Bueno, es una ley... que es, repito, es una provocación, Y después, bueno, hay un montón de elementos del recorte presupuestario que lo que hacen es poner en evidencia que lo que está detrás de la ley, del recorte presupuestario a las universidades, no es un asunto de ahorro fiscal. Cuando yo mencionaba el dato de 0,23 puntos del PBI, 0,23 puntos del PBI con casi cualquier cosa que vos lo compares, cuando antes de las elecciones de octubre el gobierno, cuando estaba por detonar el tipo de cambio, bajó las retenciones a los exportadores por 2 días para que adelanten liquidación, ahí se comió todo el año de la ley de financiamiento universitario en 2 días de baja de impuestos. Es claro que acá no estamos discutiendo que el aporte que hacen las universidades al superávit fiscal. Nadie que sepa sumar puede creer que acá de lo que se trata es de un problema de que no hay plata para las universidades. ¿Y de qué se trata entonces? Es claramente un intento pero es evidente, es un intento de, voy a tratar de ser medio con las palabras y mira lo que me sale, de destrucción del sistema universitario. Argentina termina... Eso es tu versión medida, digamos. Eso es medido. Argentina termina el año con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, la tasa de matriculación más alta del continente. Tiene Argentina. Si uno ve, por ejemplo, el dato sintético es gasto público en educación superior, el gasto más bajo de América Latina
con una tasa de matriculación más alta, con un sistema universitario que es el centro del sistema de investigación y ciencia en Argentina, 50.000 investigadores e investigadoras. El sistema universitario argentino es una institución sumamente importante, es una institución que funciona. Ahí yo después voy a tratar de interpretar un poco por qué ese ataque, justamente porque es una institución pública que funciona, que tiene legitimidad y que produce comunidad en Argentina, y hay un ataque deliberado ahí. Pero uno ve el recorte en toda la línea. El gobierno, por ejemplo, no ejecutó infraestructura universitaria ni en el 24 ni en el 25. Este año ya directamente la sacó del presupuesto. Estamos hablando de 2.000 millones de pesos, que era el presupuesto congelado el año pasado, que no ejecutó. En fortalecimiento de la ciencia y de la técnica en las universidades, el gobierno tiene presupuestado gastar 11.000 millones de pesos en todo el año. Estamos hablando, yo te decía, 50.000 investigadores e investigadoras en todo el país. Nosotros en nuestra universidad, por ejemplo, hay un equipo de investigación que está haciendo detección de microplástico en alimentos. Hay temas que hace el sistema público, que no hace el sector privado y que es muy eficiente en lo que hace. Vos ves el presupuesto que tiene vigente la Secretaría de Comunicación y Prensa del Poder Ejecutivo Nacional y son 33.000 millones de pesos. O sea, vos tenés una Secretaría de Comunicación y Prensa a la que le destinás con 200 personas que lo único que hacen es trabajar en redes sociales con grandes limitaciones en términos de ortografía y gramática, y le das 33.000 millones de pesos contra un sistema universitario al que le das 11. No hay ninguna razón presupuestaria para llevar adelante ese recorte que no sea atacar una institución pública que funciona, que produce comunidad y que tiene una legitimidad en la sociedad. Por eso, y ya termino, el intento de comunicación que apareció hoy en los diarios y que viene apareciendo de los rectores, las rectoras están negociando, es un intento, entiendo yo, deliberado por atacar la legitimidad de una institución que funciona. Guido. Sí, Germán, en términos concretos te quería preguntar esta destrucción que estás manifestando y contando del sistema educativo en general, ¿en qué lo ves reflejado en la Universidad General Sarmiento? O sea, se están yendo docentes y también lo vinculo con la editorial de Pablo del modelo. El modelo también ha provocado que a los pibes y a las pibas del sistema universitario les cueste más ir a la universidad. Sí, por supuesto. Las becas Progresar, por ejemplo, el presupuesto se ha congelado prácticamente en términos nominales en relación al año 23. Es un congelamiento total de las becas. El gobierno dice, vamos contra la casta. ¿Y por qué congela las becas? Los pibes que van a la universidad son la casta. No se entiende, no tiene ninguna lógica. Vos dicen, ¿qué se ve reflejado en la universidad? El principal componente son los salarios. Vos tenés gente que se ha formado. La sociedad argentina ha invertido en la formación de científicos y científicas. El proceso para formar a una persona, para hacer un doctorado, un postdoctorado y terminar investigando en asuntos de frontera que aporten al bien común, es un proceso larguísimo y la sociedad argentina ha invertido muchísimo en eso. Cuando el salario cae como cae el salario ahora de docentes y no docentes, porque también hay que abrir los laboratorios, hay que calibrar los equipos, hay todo un conjunto de trabajadores y trabajadoras calificados en el sistema universitario, que cuando tienen salarios como los que tienen, no preparan las clases, no se presentan a las búsquedas, no les conviene tener otro trabajo, tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen que manejar en una aplicación. El principal elemento por el cual se resiente el sistema universitario es por el ajuste salarial. No hay sistema universitario que resista un recorte salarial de esta magnitud. Ni con la hiperinflación de los 80, ni en los 90 el salario cayó tanto en tan poco tiempo. No pasó nunca. No pasó nunca. Y después, todo lo que vos te imagines, yo te digo, el gobierno ha decidido invertir cero en infraestructura universitaria. El gobierno no invierte en rutas porque dice que va a haber un consorcio privado que tenga que invertir los privados, pero las universidades son públicas. Nosotros, las autoridades universitarias, no podemos decir que un privado invierta en un aula. Claro. El gobierno se ha desligado totalmente de su responsabilidad. El sistema universitario, somos 60 universidades, el gobierno ha dejado que se caiga a pedazos el sistema universitario. Germán, entiendo que esto, la intención del gobierno es llevarlo a ordinarias, es decir, a partir de marzo seguramente el proyecto. El gobierno había manifestado en un decreto que se ampliaba el periodo de sesiones extraordinarias y que iba a enviar este proyecto para tratarlo ahora. Yo entiendo que es una buena señal que no lo esté pudiendo tratar ahora, seguramente lo intentará tratar en ordinarias. Yo realmente lo que espero es que diputados y diputadas, senadores y senadoras tengan un mínimo respeto por su propio trabajo, independientemente del partido político del cual formen parte. Yo sé que es un poco ingenuo, pero tampoco podemos naturalizar cualquier cosa. Si hay una ley del Congreso, el Congreso no sería algo casi ridículo que el Congreso vote una nueva ley sobre un asunto sobre el cual el Ejecutivo está incumpliendo. Sobre todo tan cerca de haberla votado antes, además.
Sí, Germán. alguien podría decir que es un congreso diferente, ¿no? Una cámara diferente. Pero es el respeto por la institución del Sí, Congreso. ni hablar, ni hablar. Digo, el argumento oficialista. Hay un punto, donde nosotros y nosotras tenemos una familia, amigo, vos vas y uno tiene que... Hay cierta integridad de cada uno de nosotros y nosotras que cuando vuelve a su casa, a su lugar de afecto, alguien le dice, che, ¿qué estás haciendo? Bueno, esto no se puede hacer, me parece, ¿no? Seguro. Gracias por haber venido, Germán. Gracias a ustedes. Y estamos atentos, por supuesto. Volvemos un poco a la idea de los modelos. Esto es parte de la misma conversación. Eso a veces es difícil de comprender, pero es indispensable. Y nos vamos a analizar los datos de la actividad económica con nuestra placa de industricidio, que es consecuencia del modelo, y estos son los datos que recién estábamos observando en la apertura del programa. Vamos a analizarnos un poco más en detalle con Guido. Sí, Pablo, a ver, Guido, ¿por dónde vamos? Efectivamente, es un poco lo que trajiste vos, esta primer placa, pero reduje la cantidad de sectores para que nos concentremos en qué explicó el crecimiento de 1,8% intermensual desestacionalizado. Esto es interanual contra diciembre del 2024. Esto es un dato de diciembre del 25. Hay cierto rezago en los datos del INDEC. Estamos en febrero. Pero bueno, lo que decíamos, fundamentalmente es agricultura, impuestos netos de subsidio, intermediación financiera y explotación de minas y canteras. Esto te explica, el 90% del crecimiento lo explica en estos sectores. 3 sectores e impuestos netos de subsidios, claro, que no es un sector de actividad económica. El agro, para darte un ejemplo, tuvo una particularidad en diciembre que fue, digamos, la cosecha de trigo fue excepcional. Tuvo el mejor rinde de las últimas 5 cosechas y el mejor volumen de toda la serie. Entonces también hay una cuestión excepcional ahí que crece casi un 3% en términos interanuales. Bueno, estos segmentos, lo vamos a ver en la placa siguiente, la destrucción y creación de puestos de trabajo que implican estos segmentos. Y los perdedores del modelo: construcción, hoteles y restaurantes, el sector del comercio, industria manufacturera y el sector público. Sectores que te explican, vamos a la placa siguiente, el 45% del empleo registrado privado. Los perdedores, 45% del empleo registrado privado. Los que ganan, 9% del empleo registrado privado. Y el agro te explica el 5%. Con la suma que vos bien citabas a Luis Campos de que minería y el sector de hidrocarburos están siendo destructores netos de empleo. Es muy buena la foto de diciembre para mostrar el modelo. O sea, lo que pasó en el 2025 lo representa de cuerpo entero la foto de diciembre de 2025. Vamos a la siguiente. Y nada indica que esté cambiando, al contrario, se profundiza eso. No, al contrario. 2026. Sí, tal cual. Bueno, 3 casos que, insisto, pintan de cuerpo entero, son noticias del día de hoy. Esta no la mencionamos al principio, es una empresa láctea, Arsa, muy importante, 400 empleados fueron despedidos. Es la que le producía yogures y postres a Sancor. Exactamente. Cerrado. Tras una larga crisis, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes. Esto es caída de consumo y probablemente también importación de lácteos. Exactamente, lo vamos a ver más adelante. Bien, porque traje un dato de INDEC específicamente de eso. También Río Grande, esto lo traía el viernes pasado, los problemas que había con los pagos de los salarios. Les vienen pagando el 25% del salario de los trabajadores de esta empresa, de esta industria. Bueno, trabajadores terminan ocupando la fábrica porque temen en definitiva, de la pérdida, claro, de su puesto de trabajo, una planta que produce aires acondicionados en Tierra del Fuego. Y vamos a la siguiente, insisto, 3 del día de hoy, esto lo mencionabas vos, lo que implica, cómo impacta en la cadena productiva la caída de FATE, ¿no? Esto es muy gráfico, ¿no? Esto es muy gráfico. Cuando se habla de empleo indirecto. Exactamente, lo venimos diciendo, sí, no solo indirecto, sí, es empleo indirecto, pero directamente de la cadena de proveedores. Claro. Ni siquiera es una empresa de catering que le brinda algún servicio, sino que es directamente la cadena de proveedores. Y te decía que traje 2 datos de encuestas del INDEC que me parece relevante, o hago un punto en que son del INDEC, porque muchas veces no las desmerezco, pero traemos consultoras o encuestas de consultoras privadas que, bueno, no tienen una representación tan federal y los niveles de estadísticas no son tan buenos como los del Instituto Nacional de Estadística y Censo, más allá de de los cuestionamientos que recaen sobre el INDEC. Pero vamos a la placa siguiente para ver efectivamente lo que les traigo de una encuesta que salió esta semana sobre las expectativas. O sea, miremos para adelante. Vos decías, ¿esto tiene pinta de que va a cambiar?
o que no. Expectativas industriales para el periodo febrero-abril, dato del INDEC. ¿Cómo espera que evolucione el número de empleos durante los próximos 3 meses? Esto es el sector industrial. Es el le preguntan a los industriales. Sí. ¿Qué va a pasar con la creación de empleo? En los próximos 3 meses. El 80% responde que no variará. O sea, imposible que pensemos en alguna contratación. Casi el 16% dice disminuirá, ¿no? Y solamente el 4% está planteando que va a aumentar. No le tiene mucha fe a la reforma laboral. Evidentemente no, sino me parece que todo lo contrario, ¿no? Sino lo que decíamos, es probable que acelere la toma de decisiones. Claro. Y también una del diagnóstico compartido en este caso por el sector industrial. Estos son dueños de pequeñas y medianas industrias, ¿eh? O sea, no es que lo dice QR, son quienes manejan las fábricas, las que manejan las industrias. ¿Cuál es el diagnóstico? El INDEC pregunta, ¿cuál es el factor más importante que está aumentando su capacidad, que está limitando, perdón, su capacidad para aumentar la producción? ¿Cuáles son los 2 primeros factores? Demanda interna insuficiente y competencia de productos importados. Bueno. Demanda interna es consumo. Es consumo. La capacidad que tiene la gente de consumir los productos que yo fabrico. Exactamente. Demanda interna alicaída y la apertura indiscriminada de importaciones. Lo mismo pasa en el sector de comercio, que son 2 sectores que veíamos al principio, muy concatenado con el dato que vimos al principio. Pero esto es tan claro, Guido, que ¿por qué uno tendría que pensar que al gobierno le va a importar lo que opinen los industriales si el propio presidente te dice, no, mirá, los vectores, los motores de nuestro plan es agricultura, es minería y es energía? No, ¿por qué le va a importar al gobierno? Lo que tienen que reconocer los industriales es asumir y estar a la altura de la representación de los industriales, que al gobierno no le importa esto. De hecho, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, tenía un cruce en la red social X donde planteaba que, digamos, el gobierno no va... A ver, que en Argentina los sectores que van a funcionar son los que la sociedad decida. Así. Son los que los 45 millones de argentinos decidan. No importa... Pero que decidan cómo. Bueno, ese es el punto. O sea, no hay ningún tipo de política industrial, ninguna guía... En la competencia de libre mercado. Exactamente. Digo, lo que quiero reflejar es que el marco teórico del gobierno es el libre albedrío. O sea, es dejar librado a las fuerzas del mercado absolutamente todas las decisiones de política productiva y que sobreviva el más fuerte y, digamos, no genera ningún tipo de incentivo para apalancar estos sectores que son intensivos en generación de puestos de trabajo. Parte de esa decisión es dejarte librado a competir con China. Creo que lo hablamos con Martín el otro día. El mejor escenario para China, justo China, ¿se acuerdan las cosas que había dicho Milei de China? Y su alineamiento con Trump, por otra parte. La mejor situación ideal es esta. Sí, exactamente. Una China que está recontra sobreestoqueada. Y que te pasa por arriba. Que no sabe dónde colocar sus productos industriales y que está buscando cualquier mercado para llenarlo, para hacer dumping, para destruir a las industrias manufactureras, como lo estamos viendo. Recién veía que el gobernador de la provincia de Buenos Aires decía que lo calificaba como más que una destrucción, el exterminio calificaba de la industria argentina, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que desde mi perspectiva no le erra por mucho. O sea, para mí es un exterminio lo que estamos viviendo en materia de destrucción de empresas en general, industriales en particular. Una empresa cada 30 horas cierra en la Argentina. Una empresa cada 30 horas y se pierde un puesto de trabajo registrado cada 4 minutos. Ese es el modelo en términos de empleo de Milei. Inclusive los economistas ortodoxos y liberales se lo están señalando al gobierno, que esto de esta manera es inviable. Bueno, no hay forma. Esto es lo que te decía. Expectativas comerciales muy similares a las expectativas industriales, los factores que limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial, de nuevo, la demanda. Ahí también aparece el costo laboral, pero claramente arriba del 50% la demanda. Tomo esto último que dijiste porque no es solamente QR, no es solamente Hernán Lecher, Guido Bambini, quienes están planteando los problemas de actividad económica y algo que no mencionamos en la columna, que es también el problema de precios. Porque hace 8 meses que consecutivamente la inflación viene en aumento y los datos de alta frecuencia del mes de febrero no dan cuenta de una desaceleración de la inflación en el mes de febrero. Tenemos para escuchar lo que decía el domingo pasado, hace 2 días, el ex ministro de Economía de Menem y de la Rúa, Felipe Cavallo, que dijo un término que me parece que dio en la clave. Vamos a escucharlo y seguimos. Ha logrado bajar la tasa de inflación. En realidad, desde un nivel de hiperinflación como había en el momento del cambio de gobierno, a tasas
moderadas de inflación es más o menos sencillo. Lo que es más difícil es pasar a una estabilidad completa y sostenible, porque lo que suele ocurrir es que si no se hacen todos los ajustes de precios relativos que son necesarios, como por ejemplo realmente llevar las tarifas a niveles que permitan eliminar todo tipo de subsidios y también el tipo de cambio a un nivel que sea de equilibrio sostenible de largo plazo, entonces se desemboca en una especie de estanflación, es decir, un estancamiento con inflación. Y este es el tema más difícil de resolver. Es más difícil de resolver una estanflación que... Bueno, lo decía Felipe Cavallo, es más difícil de resolver una estanflación que una hiperinflación. ¿Qué es la estanflación? Claro. Es actividad económica planchada con inflación alta. 30% de inflación interanual es una inflación alta. Ustedes me dirán, creció la actividad en diciembre, no estamos en estancamiento económico. Bueno, a ver, la caída en octubre y en noviembre cayó, en diciembre tuvo este rebote y miren lo que está diciendo la Universidad Torcuato Di Tella, el economista Martín Rosada. La probabilidad de que la economía ingrese en una fase de desaceleración en los próximos 6 meses es del 99%, un modelo econométrico de la Universidad Torcuato Di Tella, lo dice Melconian, lo dice Felipe Cavallo, lo dicen los empresarios. Habló hace poco en una nota Jorge Brito, el CEO, el presidente de Macro, planteando que hay un estrangulamiento de la actividad privada. Que no es habitual ese tipo de definiciones de Brito ni de ningún empresario de esa responsabilidad. No. Y tampoco me parece que es habitual cosas que están pasando en algunos medios. Esta entrevista a Cavallo, alguien le está queriendo avisar al gobierno algo. Algún sector del poder económico le está avisando algo al gobierno, por eso también parece que estamos entrando en una nueva etapa. Por lo que uno conoce, e incluso de la última reunión política del gabinete o del gabinete nacional, es que hay algunos incluso ministros, secretarios que están preocupados por eso, que Luis Caputo y los funcionarios de economía dicen vamos a crecer al 6% este año, no hay ningún problema. Les dicen que sí, pero cuando se van de la reunión miran con preocupación. Incluso dicen que esto es mucho peor que con la convertibilidad por la presencia de China, que en ese momento quizá no estaba de esa manera. No, bueno, es que el panorama es muy distinto a la década del 90, post caída del muro de Berlín. Acá la globalización cruje, Pablo, lo estamos viendo. Hay bloques regionales e insisto, China está con un sobrestock impresionante tratando de colocarlo en cualquier lugar y Argentina tiene los brazos abiertos así. Más fácil pasó Cavallo y dijo, che, esto se está desmadrando, ¿no? Recién hablábamos sobre uno de los sectores a los que apuesta el gobierno, tiene que ver con la minería. Antes hablamos de algunos gobernadores que le van dando al gobierno unas mayorías parlamentarias necesarias para seguir profundizando su modelo. Y hay un punto en común en estas horas, es la modificación de la ley de glaciares. Vamos a hablar con Enrique Viale, es abogado ambientalista, un tema que no se puede hablar en cualquier medio. Le voy a decir más, me parece que son muy pocos medios en los que esto es tema. Así, lisa y llanamente, está vetado, está censurado el tema, en muchos medios de comunicación. De allí, de acá, de un poco más allá, de un poco más acá. Por eso es tan importante que conozcamos efectivamente los pormenores de este tema. Tal es así, antes de saludar a Enrique Viale, quiero compartir con ustedes un comunicado de la Pastoral Social, de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Carta abierta a nuestros legisladores nacionales sobre la protección de glaciares. Y es un texto muy largo, de una advertencia muy profunda, del 18 de febrero, pero miren este punteo. Les piden a los diputados, a los legisladores y legisladoras, mantengan, de hecho entra por Senado, mantengan y fortalezcan el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la ley de glaciares, la que ya está, la que generó tantos consensos en su momento. Prioricen en cualquier debate la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre cualquier otro interés, recordando que el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su conexión en un sistema ordenado. Escuchen, mire, escuchen, esto es muy importante, escuchen la voz de las comunidades locales y de los científicos
actores esenciales para un discernimiento prudente, equitativo, racional y respetuoso de un convenio de la OIT y de un acuerdo específico. Promuevan un modelo de desarrollo nacional que armonice la producción con la ecología integral, buscando alternativas que no comprometan recursos naturales críticos e irrecuperables, honrando el carácter de herencia sagrada que poseen estas fuentes de agua. Fíjense que dice incluso de los recursos naturales críticos, no está en contra de la explotación de los recursos naturales, comunicado de la Iglesia Católica. Recuerden que en el mundo todo está conectado y que es imprescindible buscar otros modos de entender en la economía del progreso. Y ahí voy, Martín. Quiero el último párrafo de la Comisión Nacional de Pastoral Social. Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza. Sí, Martín. En varios puntos de lo que vos acabás de leer, dice LS al final. En varios, dice LS y un numerito. El numerito es el párrafo. LS es la Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco del 2015, que relaciona el medio ambiente con el trabajo, con el clima y con la justicia social. Digo, están citando eso, básicamente. Muy importante, Martín, muy buen aporte para quien no terminamos de saber leer efectivamente esas claves. Ahora sí lo saludo a Enrique Viale, abogado ambientalista. Hemos charlado ya con él varias veces. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo andan? Muchas gracias por llamar. Es verdad lo que decís, Pablo. Este tema está prohibido, vetado, censurado en todos los canales de noticias. De izquierda, de derecha, progre, nacional y popular, ultraderecha, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una teoría, es decir, en este tipo de cosas, si se debatiera, si la sociedad debatiera de verdad lo que se está queriendo cambiar, incluso los votantes muchos votantes de Milei no estarían de acuerdo. Entonces, lo que escogieron no es ganar el debate, como a veces hacen, de llevar gente, etcétera, generar debates, y como quizás hicieron con la reforma laboral, confundiendo, haciendo fake news, sino que en este caso eligieron la estrategia, que la minería lo hace mucho esto. El lobby minero, acordémonos, es uno de los lobbies más poderosos del planeta, con muchas estrategias, y eligieron el camino del silencio. Es decir, hay tres temas en extraordinario. Reforma laboral, que la sociedad lo ha hablado, para bien, para mal, con fake news, lo que sea, pero se ha hablado. Baja imputabilidad también, con mucha fake news, de una forma menos, difícil, pero se habló también, es cierto. Exacto. Ley de glaciares, le puedo asegurar, yo hago el experimento en el ascensor de mi edificio, en el taxi, hagan los experimentos, la gente no sabe bien. No, ni lo escuchó, se va a tratar. Mucho menos sabe en profundidad lo que significa, ¿no? Que está en juego donde nacen los ríos de nuestro país, que es lo que se quiere entregar a 6 grandes multinacionales mineras, que son las que están detrás de esto hace mucho tiempo, y ahora encontraron un gobierno que los acompaña. A ver, tiene una continuidad total con tu programa hoy, absoluto lo que venimos diciendo. Esto es parte de un proceso de industricidio, es decir, hacer pelota a la industria, reprimarizar la economía del paroxismo y quedarnos solo con los combustibles fósiles, con el agronegocio en parte, incluso peleado, pero en parte, y la minería llevada al extremo, ¿no? El resto, destruir la ciencia, que este proyecto de ley además destruye, ¿no? Porque recordemos a la gente que actualmente lo que hace esta ley es establecer que el IANIGLA, que es un instituto que depende del CONICET, hace el estudio, hace un inventario nacional de glaciares y ambiente periglaciar, y en esos lugares está prohibido la minería. Lo que hace este proyecto es sacarle ese lugar a IANIGLA y decir que un funcionario de tercer o cuarto nivel va a poder decir que tal glaciar o ambiente periglaciar no es relevante y lo sacará del inventario, ¿no? Una especie, ¿se acuerdan de Galileo Galilei que decía, sin embargo, se mueve? Claro. Bueno, acá va a ser parecido, ¿no? Porque el funcionario le dirá, saque del inventario este glaciar, y el científico del CONICET le dirá, pero el glaciar está. A ver, Enrique, déjame hacerte dos preguntas, una vinculada a esto. Sí. ¿Cuánta legitimidad tiene la demarcación de que el IANIGLA hizo respecto de
cuáles son las zonas que hay que proteger y cuáles no. O quizás fue hecho más o menos en algún momento y ahora habría que corregirlo. No. Tiene un nivel de excelencia, son científicos de primer nivel. Por eso la Iglesia, que sabe bien qué hay detrás de todo esto, habla de que escuchen a los científicos. Sí. Además de las comunidades afectadas, ¿no? Dice comunidades y científicos. Sí, exactamente. Pone a los dos, muy buena la referencia a la Laudato Si, que está muy marcada ahí, ¿no? La Laudato Si, le abro entre paréntesis a los oyentes, es uno de los documentos políticos más importantes del siglo XXI mundial. Le digo, léanla. Es bastante fácil, la pueden bajar por internet, la buscan, Laudato Si, la bajan y la tienen en PDF. La consiguen fácilmente. Que fue silenciada por la propia Iglesia, bueno, eso es para otro debate. Un día podemos hacerlo yo. Claro que sí. Lo llamamos a Washington Uranga y hacemos el debate. Estaría buenísimo. Estamos en un momento crucial, porque este jueves, Pablo, lo quieren tratar, y yo he trabajado con Pino Solanas, conozco mucho el Congreso, conozco los pasillos, he visto negociaciones de leyes complicadas, nunca vi algo así. Nunca. ¿A qué te referís? ¿Cómo lo podrías graficar? Que hay repartija de todo, o sea, no tienen los votos. Hasta ayer no tenían los votos para cambiar la ley de glaciares, porque es un escándalo el proyecto. Les puedo asegurar que es un desastre. No querían repetir lo de la reforma laboral, etcétera. Entonces muchos decían, no puedo hacer el papelón de nuevo. Para colmo son 2 provincias. No es verdad que todas las provincias están detrás de esto. Son 3 provincias, si querés. San Juan, Mendoza y Catamarca. Cornejo muy fuerte, Orrego muy fuerte. Jalil. Y Jalil también, en parte, sí. Jalil en todas está, ¿no? Gran la repartija de Jalil, cargo, sí, gran protagonista, va a quedar en la historia. Esa gente que queda en la historia. Los que votan esto quedarán en la historia. Nosotros nos encargaremos de que queden en muchos libros sus nombres. Por ejemplo, Luis Juez. ¿Sabes cuál fue el mejor discurso del 2010 como senador? Bueno, ya lo acabo de decir. Pero mejor que el de Pino Solanas, miren lo que te estoy diciendo. Bueno, interesante. Está trabajando en la producción de QR para el jueves. No lo estamos consiguiendo. Yo lo tengo en taquigráfica, pero yo quiero verlo a él. Vieron que está en histriónico. Bueno, ¿qué va a hacer este jueves? Está como chancho enjabonado, como se dice, no contesta qué va a hacer. Otra, Carolina Lozada, ¿no? Que va a todos eventos internacionales, se hace la medio ambiente, también no contesta qué va a hacer. Y la repartija de cargos que hubo entre hoy y ayer tiene consecuencias concretas también, ¿no? Mucha gente, Carolina Moisés, que ya traicionó, ¿va a seguir traicionando? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el peronismo con la carta esta de la Iglesia? Y hace 2 días, el 21 de febrero, se cumplieron 54 años de la Carta Ambiental de Perón a los pueblos del mundo, que recomiendo que lean porque es complementaria de la Laudato Si, de 1972, que le habla a los peronistas, le habla a todos los gobiernos del mundo. ¿Qué va a hacer Lucía Corpachi, por ejemplo, de Catamarca? Nos estamos preguntando eso, que es de Unión por la Patria. ¿Va a votar ciegamente un proyecto que entrega a nuestra cordillera, aún defendiendo la minería? A ver, este proyecto no es antiminero. Esto hay que decirlo, por eso yo me niego a discutir minería sí, minería no. Me encanta el tema, tengo libros escritos, me encantaría que hagamos un programa sobre eso, pero en este caso no. Lo que está inventariado científicamente, dice aquí esto es glaciar y periglaciar, es menos del 1% de la cordillera y precordillera. Es decir, no está prohibida la minería. En el 99% restante se puede hacer. Está claro. El problema es que hay 6 proyectos concretos, entre ellos uno que se juntó 2 veces en el año con el presidente, 2. En enero y en febrero, que es el proyecto Vicuña, el cual vimos publicidades, pues ya no digo información, publicidades la semana pasada, fundamentalmente en distintos medios, hablando de... O sea que prácticamente, Enrique, es un proyecto de modificación a la carta de estos 6. On demand, es un proyecto a medida. Nosotros le decimos el proyecto Barrick-Gold, pero puede ser el proyecto Glencore, el proyecto BHP, que son las grandes mineras. Claro. Barrick-Gold porque se conoce más. Entonces, los senadores están en una disyuntiva. O votan por la protección del agua, donde nacen y le dan agua a 7 millones de personas, a más de 14 provincias, o hacen el voto Barrick-Gold. Y así quedarán en la historia, todos, de todos los partidos políticos que voten esto. Martín creo que tenía pregunta. Sí, ¿cómo estás? Quería preguntarte, en otros países que tienen minería y tienen glaciares, y no hablo específicamente de Perú y Chile, sino por ejemplo de Canadá, porque vos nombraste a la Barrick-Gold, digamos, estamos hablando de empresas canadienses, no solamente, digo, hay australianas también, ¿no es cierto, Néstor? Pero en los países de origen, ¿cómo funciona esto?
No, a ver, podríamos compararlo solo con Chile, porque la cordillera y precordillera, esta alta montaña que tenemos, esta minería de 4.000, 5.000 metros de altura, solo es comparable con Chile. Chile, que lo ponen como ejemplo, prohibió en uno de los mayores emprendimientos mineros, la justicia y después el gobierno, los gobiernos distintos partidos, el proyecto Pascualama, que era un proyecto binacional, argentino-chileno, que en realidad no se llevó a cabo porque la justicia, por violar, por romper glaciares, que es lo que nosotros denunciamos de este lado, sin tener una ley de glaciares, sino protegiéndolo. Chile esta semana prohibió, la justicia de Chile, vamos a ver qué hace Katz ahora, ¿no? Pero la justicia de Chile esta semana prohibió un megaproyecto minero muy conocido que se llama el proyecto Dominga. ¿Por qué? Porque establecen algún límite. Digo, es un país minero, si se quiere, un país que apuesta a la minería, pero dice, che, hay límites. Y es lo que estamos diciendo acá. Hay límites. En el nacimiento de los ríos, no. Adoptá el proyecto a la ley y no, como están haciendo, que están adaptando la ley a su proyecto. Están escribiendo las leyes. Es un papelón institucional. La democracia se está apagando, se está apagando, porque además esto tiene como consecuencia persecución de ambientalistas en las provincias, como está pasando en Mendoza. Es decir, es la contracara del avance de la minería en todo el mundo, que genera conflictividad no solo ambiental, sino también social, genera una gran conflictividad social en donde se instala. Enrique, vamos a seguir, por supuesto, el jueves muy de cerca, también mañana, cuando haya discusiones y comportamientos para observar. Gracias, como siempre. Retomamos, si te parece, el mismo jueves o el viernes y hacemos un balance. Dale, Pablo, yo te agradezco muchísimo, en serio. Este tema está censurado y vos lo trataste antes, durante y seguramente lo tratarás después. Y este jueves nos juntamos a las 4 de la tarde frente al Congreso. Y hay una multisectorial que está convocando de distintos lados, ¿no? Con esa visión de la Iglesia de que esto es integral. Ajá. Bueno, se está convocando a las 4 de la tarde frente al Congreso y en muchas provincias de Argentina, Mendoza, Córdoba, también va a haber manifestaciones. Es decir, estamos tratando de que salga ese silencio y ese encubrimiento que hay de esto. Gracias. Gran abrazo, Enrique, gracias. Bueno, gracias. Nos vamos a ir a una pausa. Hay momentos de mucha oscuridad, de muchos pelotazos en contra, de cosas que no salen de la manera en que uno cree que beneficia a grandes mayorías. Hay victorias, hermosas victorias. Y una de ellas queda acá cerquita, en el Hospital Garrahan. Cuando volvamos de la tanda, vamos a hablar con laburantes que habían sido cesanteados después de haber ganado la lucha por el financiamiento del Garrahan, por la emergencia en pediatría, por los salarios de trabajadores y trabajadoras del hospital. Y vamos a conversar con ellos porque después de esa victoria, casi como represalia, vino un intento por cesantearlos, que es por echarlos, básicamente por haber defendido exitosamente esos derechos. Bueno, eso también le salió mal. Y lo vamos a hablar aquí en QR, como lo hemos hablado siempre. Tanda y estamos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. ¿Viste que los Martínez se fueron de vacaciones de nuevo? ¿Y a dónde se fueron? Parece que es un secreto. Según lo que estuve investigando, tienen que estar por esta zona. Acá actividades en el bosque. Hay muchísima agua. Tenemos vino, tenemos buena gastronomía. Están haciendo esquí. Montañas, veleros, energía, lagos. Mira, Andrés, ¿es Neuquén? Todo esto es Neuquén. Acaparó el rol de francos y se adjudica el éxito de las alianzas que el oficialismo necesita. En noticias de esta semana, Patricia Bullrich, la negociadora de la casta. Tensa calma con Karina y cruces con Santiago Caputo. El riesgo de que use su popularidad para presionar al gobierno. Además, insólito. De la promesa de demoler el Banco Central a reciclar su fachada. Turismo Runner, el circuito de maratones y el manual de reglas para las parejas abiertas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buen lugar, buena música. ¿Qué más? ¿Qué más? Un brindis. Manso. Mendoza. Manso destino.
toda la economía. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fastpass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Señora, ¿qué tal las empanadas? Mansa empanada. Mendoza. Manso destino. Pero si nadie está mirando la tele, ma. Tommy, desenchufalo. Buenas. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas del folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfrutar más fácil. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. En Caras de esta semana, el Sunset de Caras en MDQ. Actrices y actores celebraron su temporada teatral. Matías Salé, Marcelo Polino, Fátima Flores, Cristian Sancho, Damián de Santo, Diego Ramos, Laurita Fernández, Agustín Aristarán, Gloria Carrá y Gabriela Sari brindaron por su éxito. La fiesta gamer por los 13 del hijo de Verónica Ojeda y Diego Maradona. Cormillot junto a Steffi y su hijo Emilio en el Caribe. San Valentín, el tierno regalo de Lío Messi a Antonella. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. ¿Viste que los Martínez se fueron de vacaciones de nuevo? ¿Y a dónde se fueron? Parece que es un secreto. Según lo que estuve investigando, tienen que estar por esta zona. Acá actividades en el bosque. Hay muchísima agua. Tenemos vino, tenemos buena gastronomía. Están haciendo esquí. Montañas, velero, energía, lago. ¿Y Andrés? ¿Es Neuquén? Todo esto es Neuquén. Acaparó el rol de francos y se adjudica el éxito de las alianzas que el oficialismo necesita. En noticias de esta semana, Patricia Bullrich, la negociadora de la casta. Tensa calma con Karina y cruces con Santiago Caputo. El riesgo de que use su popularidad para presionar al gobierno. Además, insólito. De la promesa de demoler el Banco Central a reciclar su fachada. Turismo Runner, el circuito de maratones y el manual de reglas para las parejas abiertas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. No tenemos que explicarle a la audiencia de QR, creo que a buena parte de la sociedad argentina, la pelea y la lucha de la comunidad del Garrahan. Pero, sin embargo, hay historias para seguir contando, porque las cosas no han terminado ni mucho menos con el triunfo respecto del presupuesto, de los salarios y demás, que ahora lo vamos a repasar de todas maneras. Están con nosotros Norma Alesana y Maximiliano Vares. Norma es secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan y Maximiliano es referente del mismo gremio. Conocidos por tanta lucha, pero también por este episodio, porque no fue solamente haber puesto el cuerpo en la lucha y ganarla, sino también después bancarse el vuelto. Parte del vuelto era esto, miren. Usted lo que le molesta es que una mujer le responda... ¿Qué mujer? No me venga con mujer. Soy una mujer y le estoy respondiendo como mujer, luchadora, científica, me está respondiendo con un como político. Así de alto, como política. Que ganó un concurso y que se puso al frente de la defensa. Estaba en una lista de candidatos. ¿Cuál es el problema? Usó a los chicos para ser candidata. ¿Quién usó? Y para llegar al Parlamento. Vamos, señora. Vamos, señora. Porque no le dio los votos, señora. Porque no le dio los votos, porque la gente no es idiota. Pero no sea mentiroso. Confío en la audiencia, que no es idiota. Totalmente. Y que yo supongo que mañana me van a decir otra vez qué ovarios que tenés para sentarte adelante de Feynman. ¿Sabe qué van a decir? Decirle ¿Sabe qué van a decir? Lo que Feynman se merece. ¿Sabe qué? Todas las infancias importan, Feynman. Ah, sí, a usted le importó. A mí me importan todas las infancias. Señora? La a usted única lo único que le importó es ser parte de una lista. Es la camiseta de los pacientes y de las infancias. No me mienta. Y usted puede pensar lo que se le ocurra, porque la sociedad no me nos mienta. conoce. Le importa a usted tres carajos los chicos. Usted no le mienta a la audiencia. Tres carajos los chicos le importa. No le importa. Es una mentira. Le importa tres carajos. Es una mentira, Feynman. Tres carajos. Le importaba estar en una lista. Usted es un violento, un artista, persecución le está haciendo. Pero no me importa, la sociedad Feynman. argentina. ¿Sabe por qué a no mí me tampoco importa? usted, señora. Porque me puse al frente. Lo hemos visto tantas veces y nos sigue provocando lo mismo. Hay un momento, Maximiliano toma agua y se ríe, después la situación continúa, Norma dice lo que tiene que decir. Pero yo decía, y esto me parece importante, eso fue parte del vuelto, eso fue parte de un estigma, de intentar generar un estigma, un desprestigio, una deslegitimación respecto de la lucha gremial. Y no quedó ahí, porque hubo un intento de cesantía, es decir, de expulsarlos, de echarlos, porque habían atentado contra el funcionamiento del Garrahan, etcétera, etcétera. Están aquí con nosotros Maximiliano y Norma. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Y con buenas noticias. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, con una muy buena noticia. Por lo menos otra vez tenemos oxígeno, porque el juzgado 32 del trabajo hizo lugar a al pedido de un amparo que desde noviembre habíamos presentado, teniendo en cuenta que bueno, esto que pasó, que después fue retuiteado por Adorni, y luego cuando recibimos nosotros el 3 de febrero, el dictamen preliminar de la sumariante, que es un documento reservado, en donde, según su parecer, recomienda a las autoridades del hospital la cesantía para 11 de nosotros y severas sanciones de suspensión de 20 días a 30 trabajadores por defender al hospital. Nosotros habíamos protestado en la dirección, pero después de un largo camino que se refleja en el amparo, que no fue un hecho aislado la protesta en la dirección, que veníamos de defender el hospital frente a autoridades que nunca nos recibieron, nunca. Y están ¿Autoridades del Garrahan o de salud? Ni del Garrahan ni de salud, porque son los funcionarios puestos por Lugones. Recordemos que después que nosotros conseguimos el primer bono de 500.000 pesos por única vez,
fue cuando voló el ministro ruso y el presidente del Consejo de Administración, que era el doctor Invertaza, y a partir de ahí, se cerraron las puertas al diálogo. Entonces hubo un montón de instancias en donde nosotros presentamos notas desde la Asociación de Profesionales y Técnicos pidiendo reunión, que consideren la situación crítica del hospital, en donde se estaban yendo 250 profesionales, se fueron. En ese tiempo se descubrió que tenía el hospital 40.000 millones de pesos en un fondo de inversión, mientras dejaban que se fueran todos estos profesionales. Hubo presentaciones... Pero perdón, Norma, entonces, en medio de toda esa, de esa impotencia, de haber reclamado diálogo, etcétera, etcétera, y además con todos los argumentos a favor, ¿qué hicieron? ¿Fueron al hospital, rompieron el hospital, le pegaron a gente? ¿Qué hicieron para que los quieran echar? No, fuimos a la dirección a exigir una respuesta. Después de muchas puertas cerradas, exigir una respuesta, que no nos íbamos a ir si el interventor no venía y nos daba una respuesta y le devolvía el dinero que le había descontado fortunas a compañeras, instrumentadoras quirúrgicas, enfermeras, que esa noche llorando nos decían, me descontaron prácticamente todo el sueldo, porque estábamos en ese momento con un sueldo de 1 millón de pesos y pidiendo adelanto de sueldo al Banco Nación, donde cobramos el sueldo, y endeudamiento con la tarjeta, y entonces si te descuentan 300.000, 500.000, te matan. Y esa era la situación. Entonces fuimos a exigir a la dirección que nos atienda y que no nos íbamos a ir hasta que nos atiendan. De hecho, nos fuimos con un compromiso de una reunión con la presidenta del Consejo de Administración, que es la doctora Mariel Sánchez, y me acuerdo bien que le dije, bueno, entonces Mariel, nos vemos la semana que viene. Sí, me dijo, y nunca hubo una reunión. Pero entonces, las cesantías y las suspensiones tenían que ver con ese episodio puntual, con ese reclamo de atención. Claro, descontextualizado de todo lo que fue lo anterior. Por eso es interesante, porque el juez toma todas estas pruebas y además, en el momento que nosotros somos notificados de cuál iba a ser la sanción que pide la sumariante, antes de que nosotros podamos presentar nuestro descargo, nuestras pruebas y nuestros testigos, sale Adorni a celebrar nuestras cesantías. Y dadas por hecho. Dadas por hecho. Al mismo tiempo en el hospital aparece un comunicado oficial diciendo que estábamos cesanteados y suspendidos, nuestros nombres en un medio público, todos los nombres, compañeros que estaban de vacaciones ven su nombre cesanteados. Terrible. Y entonces esto es muy grave porque se viola el secreto de sumario, la presunción de inocencia, el derecho que tenemos nosotros a la defensa. Y esto fue considerado por el juez dentro de lo que nosotros denunciamos como hostigamiento, persecución sindical. Y el juez receptó ese pedido. Dio lugar a ese amparo, con lo cual suspende los sumarios y en todo caso el proceso va a tener lugar en el fuero del trabajo. No están dadas las garantías en el hospital para que estos funcionarios puedan ser imparciales con nosotros, porque ya el gobierno nacional está diciendo les cabe la cesantía. No hay... Me imagino que puede apelar todavía, pero debe Maximiliano haber caído esto, bueno, como un alivio, me imagino. Sí, totalmente. Creo que pudimos dormir bien después de muchos meses. Nuestras compañeras, nuestros compañeros, la verdad que lo hemos recibido todos con mucha felicidad, mensajes que nos han llegado. Incluso, sobre todo, creo algo que vos también tomás al principio, no solamente compañeras y compañeros del hospital que nos han inundado de mensajes, de muestras de solidaridad, sino de afuera del hospital, ¿no? Porque creo que también ayuda, es una bocanada de aire fresco, moraliza a muchos trabajadores y trabajadoras que la están pasando muy mal, compañeros de FATE, bueno, brigadistas. Hoy nos fuimos a solidarizar porque vinieron justamente a solidarizarse con nosotros el día de ayer, y para devolver también, porque un poco lo que charlábamos, ¿no? Que el mismo hilo conductor, ¿no? De la defensa de la vida que hacen los brigadistas, la defensa de la vida que hacen, bueno, por los glaciares, que también, como decía hoy
Enrique Viale anteriormente, y la defensa de la vida también es esto, ¿no? Es defender al Garrahan, que sean causas nacionales, ¿no? Porque nosotros creemos que el gran acierto fue justamente al interior del hospital, mucha cohesión, una gran cohesión de todas las distintas profesiones, pero también hacia afuera ganar un poco la opinión pública, la batalla cultural, como dice, ¿no? El gobierno, que le gusta decir. Bueno, hemos podido, creo que, torcerle al gobierno el brazo en ese sentido, con todo el apoyo de las familias, ¿no? Bueno, de miles y miles de personas que nos siguen apoyando y que nos siguen dando su muestra de solidaridad. Me imagino no están resueltos los problemas, ni mucho menos, aunque hayan ganado el partido de los salarios y el reconocimiento técnico profesional. Pero ¿cómo está la situación hoy en el hospital? Y está intervenido el hospital por el doctor Piroso, que no es pediatra, no viene de la salud pública, y vino a poner orden, entre comillas, a una situación. Nosotros pensamos que una manera de sacarnos a nosotros del medio es para poder continuar con los planes que tienen con este Hospital Garrahan, que evidentemente tiene un presupuesto que en el déficit cero del gobierno no cierra. Eso es lo que desde el comienzo sabíamos, y bueno, nosotros venimos ganando, ¿no?, la defensa del hospital, pero evidentemente los planes del interventor son otros. Ha cambiado muchísimo la situación y va tomando decisiones que son bastante, con un giro muy autoritario, y una serie de cuestiones que nosotros mañana estamos convocando una conferencia de prensa para explicar un poco cuál es la situación actual del hospital, porque hay varias situaciones que, por supuesto, si se siembra el miedo y si nos dicen que entonces si vos protestás podés tener un sumario y correr peligro también las carreras profesionales, ¿no es cierto? Hay jefes que están cancelados por hablar, por expresarse, y que ahora te dicen, no, nosotros no podemos hablar en este momento. Entonces, se hacen, no es solo, por eso es muy importante la resolución del juez, porque viene a darnos la razón, y eso se refleja en todos nuestros compañeros, porque nosotros no luchamos, no éramos 40, fue todo un hospital, todo un equipo de salud, ustedes lo saben, nos han acompañado mucho. Y el reflejo de que nosotros, bueno, alguien dice, no, tienen razón, esto es persecución, han defendido un hospital, ha sido una causa nacional, después les dieron un aumento, consiguieron una ley de emergencia en salud pediátrica, y esto es persecución. Entonces eso se refleja hacia adentro y hacia afuera también, porque hay muchos trabajadores que ven la lucha del Garrahan como una lucha testigo, como una posibilidad de poder, si nos organizamos, si nos unimos en la diversidad. Bueno, es el mensaje peligroso que dieron, ¿no? Sí, creo que sí. Hacia el resto. Pero qué interesante esto. Claro, el Poder Judicial, bueno, o este juez eventualmente, dice, sí, ustedes estaban luchando, ustedes tenían razón, estaban defendiendo sus derechos, y todo sobre lo que se los acusa tenía que ver con ejercer ese derecho a la defensa. Estoy pensando dos cosas que por ahí caen de maduro. Lo primero es lo que recién decían. Acá hubo una intención de dar un mensaje para que a nadie se le ocurra volver a levantar la cabeza en una situación, en el Garrahan o en cualquier otro lugar. Pero después lo que contaba Maximiliano, y recién lo charlamos fuera del aire, es que estaban escuchando la nota con Enrique Viale, y Enrique Viale se acercó, y ese grupo de ambientalistas se acercaron al Garrahan para solidarizarse. Entonces fueron ellos a diputados en el marco de la lucha de la defensa de la ley de glaciares. Y la otra cosa, estaba pensando que con la reforma laboral y toda la limitación del derecho a huelga, probablemente, cuando esté aprobada efectivamente, un fallo judicial diga otra cosa, quizá. Sí, es probable, estamos... Por cómo se puede, por cómo limita dónde se puede hacer una asamblea, Y para nosotros eso es un punto clave, porque nosotros creemos que el Garrahan puede ser una trinchera porque después van a tener que aplicarlo lugar por lugar la reforma laboral. Van a tener que ir a decirle, no pueden hacer asamblea, no, tienen que laburar 12 horas. Bueno, nosotros creemos y tenemos la responsabilidad, y en eso somos responsables, de que sea un punto de apoyo el Garrahan para el resto de los sectores que están peleando. Como dijimos, el domingo fuimos a acompañar a los laburantes de FATE, porque no somos isla, porque creemos que nadie se salva solo, y lo creemos realmente, por eso es que apoyamos. Y parece haber un denominador común que afecta de distintas maneras, o de la misma manera a distintos sectores. Totalmente. Hoy un poco
hubo una audiencia pública muy interesante porque lo que uno va viendo es el estado que se corre, los negocios que avanzan en la salud, bueno, en los territorios y un pueblo, ¿no? Las personas, los científicos, que salen a tomar la historia en nuestras manos y decir, bueno, no me puedo quedar como si acá no estuviera pasando nada, ¿no? Que era un poco el mensaje que yo les daba a los que estaban ese día en la dirección, que había médicos que están en el centro quirúrgico, y yo les decía, miren, este día no puede ser un día normal, cuando a muchas compañeras por defender el hospital le descontaron casi todo el sueldo. Y yo como representante sindical, ¿qué tengo que hacer si no te escuchan, no te dan una audiencia, no te dan una solución y castigan a los que están luchando? Si sos representante sindical, o te corres o tenés que estar ahí firme, ¿no? Y profundizar, o sea, ir a fondo. Son reclamos muy genuinos. Creo que lo que pasa en Mendoza por el agua, que sale todo un pueblo y hay represión, y los jubilados los miércoles, nadie puede vivir con 350.000 pesos. O sea, son cosas tan legítimas las que defendemos, que bueno, aparece un juez y dice, che, tienen razón esta gente. ¿Cuál es el nombre del juez? Herman Mendel. Sí, Herman Mendel. Bien. Sí. Mañana conferencia de prensa, ¿a qué hora? A las 12. 12 y el mediodía. 26 abrazo, y después tenemos el compromiso... ¿26 de febrero? Sí, el jueves. El jueves. Vamos a hacer un abrazo, porque necesitamos, bueno, ahora más que nunca defender este fallo, ¿no? A la 1. Bien, mañana conferencia de prensa a las 12, sí. El abrazo al Hospital Garham, el jueves a la 1. Y después vamos a acompañar justamente a las multisectoriales que van a estar apoyando, que no se remate nuestros glaciares, nuestra agua. Bueno, obviamente tenemos ese compromiso y vamos a estar apoyándolos. Sí. Tenías razón, Norma. Ahora vemos esa escena y decimos qué ovarios, Norma, para plantarse así. Vos también, Maximiliano, por supuesto, frente a tanta violencia. Gracias. Todo nuestro reconocimiento. Gracias por haber venido, felicitaciones por la lucha, y allí estaremos, por supuesto, también en la conferencia, el jueves en el abrazo al Hospital Garham. Gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Juli, querido, no tenemos tanda, ¿no? Vamos con algún escroleo antes de cerrar el programa. Aquí con Martín y con Guido y con ustedes del otro lado. A ver por dónde nos lleva la producción hoy. No tenemos que hacer 3 o 4, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6. No puedo creer. Dale, sí. No puedo creer. 1, 2, 3. No. Recién lo hicieron mejor que al aire. Mirá la presión del aire. Ahora es difícil. Muy bien. Zapato. Ahí va mejor. Impresionante. Muy bien. Mirá. Impresionante. Bueno, se estaban divirtiendo. Tampoco, les voy a ser sincero, tampoco me parece. Hay que evaluar la condición futbolística. De eso se trae. Bueno, no, hacer jueguito así me parece que... Cristina Pérez decía bárbaro, impresionante. Impresionante. Se ve que Petri no la ve ni cuadrada. Un jueguito es a 2 pies y con cierta tranquilidad, ¿no? Hace años Majul juega bien al fútbol, ¿eh? No, ¿sí? Pero de madera. Ah, mirá. Sí. De madera, como hacía. Esperá, no necesariamente quien hace mal jueguito es mal jugador. Exacto. No necesariamente. Sos un rústico bárbaro. Claro, tenés que jugar de 2. Claro. Pero hay que saber. Puede de ser todas maneras, un 4 rompedor, ¿no? Claro. Es lo que dice Juli Romero, nuestro productor ejecutivo. Hay que tener swing para hacer jueguito, digamos. No digo que seas el Diego, pero eso no estaba. Swing para otra cosa puede llegar a ver. ¿Qué más? Sí. Podemos hacer jueguito acá. Ya ha pasado fuera de aire, ¿no? Así es. Y tenemos un cameraman que es un muy hábil jugador de fútbol. Muy bien. Tal cual. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por haber estado ahí, por acompañarnos en este recorrido que hoy hicimos. Me parece que mostrando situaciones, pero al mismo tiempo tratando de conectar los puntos para observar eso, la discusión de modelos. Después cada quien puede argumentar como quiera. Lo que no se puede perder de vista es eso. Políticas públicas con ciertas consecuencias, todo lo demás. Jueguito para la tribuna, podríamos decir. Martín, gracias. Nos reencontramos mañana. Nos vemos. Abrazo, Guido Bambini. Nos vemos mañana. Pásenla bien, descansen. Mañana a las 9 la seguimos aquí en Cuerra.